¿Cómo podemos cuidar nuestra mente, amiga? Sí, pero se ofendió. Todo estaba muy bien la plática, jajaja, los chistes, se ofendió y me dijo, sí, pero ustedes piensan que nada más Colombia es esto. Y le dije, no, pero yo nomás tenía curiosidad, ¿no? Y me platicó que había fallecido un primo hermano de él y que un hermano y que se murieron muchos parientes en esa época. Dije, no, pues ya no sigo preguntando, ¿no? Y yo te decía, oye, amiga, y ayer tú eres de Medellín y también tienes la edad. Te tocó ese tema y me dices que es un tema que nunca has hablado. No, es muy doloroso. ¿Por qué? Porque vimos mucha muerte, mucha crueldad. Entonces, cuando alguien... Pablo Escobar le dieron como un personaje fantasioso en las novelas, ¿verdad? El otro día estaba yo en Aspen, Colorado, y hay un bar que se llama Escobar, ¿ok? O sea, yo sé que no hay maldad en eso, no entienden, ¿sí? Pero es como que tú le digas a un judío... Oye, platícame de Hitler, ¿ya me entiendes? O sea, es gente cruel, gente mala. Entonces, cuando salió esa novela del patrón del mal y la gente me decía, no vas a ver, yo ya lo vi en persona y estoy segura que le van a quitar la mitad de lo que el hombre hizo, ¿verdad? Entonces no nos gusta porque Medellín es una ciudad muy linda, es una ciudad que hoy en día es una de las ciudades más turísticas de Latinoamérica, que tiene grandes artistas, el maestro Botero que acaba de fallecer, la cuna del reggaetón ahorita, J Balvin, Karol G, Maluma, ¿verdad? Todos paisas, mucha gente muy trabajadora, pero sufrimos mucho, Jorge. Entonces, una vez lo fui a hablar al Aspen Institute, que te conté ayer, y yo pensaba que eso ya era... a mí eso ya no me afecta, porque antes yo iba a Medellín, te estoy hablando de los 90s, cuando ya vivía en Miami me daba miedo. Porque tenía todavía como ese, yo no sé, yo le digo estrés postraumático, ya no, obviamente, ya yo voy a Medellín, tranquila, Medellín, pueden ir, es una belleza. Entonces, cuando yo voy a Aspen, hace como, antecitos del COVID, me ponen a una persona que vivió el genocidio en Ruanda, una persona que huyó de Siria, y yo digo, wow, o sea, estas personas sí la vivieron fea, yo voy a hablar facilito de esto, ¿verdad? Ya han pasado 20 años, no sé cuántos, y la verdad, pues... Mira, Jorge, no pude hablar. Desde que la moderadora empezó, y ahí es donde yo me di cuenta, esos dolores, mira, el subconsciente, eso está ya guardado. Mi mamá dice, yo no los conté, pero mi mamá dice que yo fui a 17 entierros un año de amigos. Entonces sí, fue una época muy dolorosa, y porque no era solo... 17 entierros en un dice año. Mi mamá. Pero ¿cómo? Uber. Hay 2 manes en Nueva York, no pueden encontrar un taxi, pero pasan un montón de carros por el frente. Y si uno de estos nos diera un aventón, ¿verdad? Y le pagáramos, ves, tuviste un problema y viste una oportunidad de negocio. Entonces, donde tú veas un problema, en vez de quejarte del problema, dices, si yo puedo solucionar este problema, ¿cuánto puedo ganar? El otro día estábamos en La Joya, California, mi esposo y yo y 2 americanos. Estábamos en un mastermind. Dijimos, bajemos a la playa. Hay una playa famosa porque ves las focas ahí. No había parqueo. Vueltas y vueltas, porque la gente llega así a ver las focas. Entonces les digo yo a los 3 que están en el carro conmigo, ¿cuántos de ustedes pagarían ya ahorita 40, $50 por un vale parking aquí? Todos levantamos la mano. Hay un negocio, ¿sí? Entonces el dinero se hace, ¿verdad? Es encontrar un problema y solucionarlo, y es tener mentalidad de abundancia, porque no hay escasez de gente ni escasez de dinero. Amiga, tú has pagado mucho dinero, sí, miles, millones, en tu educación, en mentores. Algo que yo te respeto a ti, de toda la gente que he conocido ahora por el podcast y que he construido relaciones de amistad. Tú estás en mi top 5 de personas que no le tiembla para meterle a mentores, ¿eh? Yo sé con qué mentores vas y todo el tiempo estás gastando y todo el tiempo... Es algo que a la gente le cuesta mucho trabajo, pagar por proximidad o por ahorrarse ese camino. Entonces, solamente lo quería poner esto en contexto, porque te quiero hacer una pregunta. Con lo que tú sabes hoy, con todo lo que has aprendido de marketing, de mente, de todas las herramientas y los conocimientos que tienen, si te regresaran a tus 20 años, con lo que sabes hoy, pero sin ningún peso en el banco, ¿qué harías? ¿Cómo empezarías? ¿Cuál sería el negocio que harías? Todo lo que sabes hoy, pero tienes 20 años y no tienes lana, pero tienes todo el conocimiento que ya has adquirido. Entonces, Margarita Pasos tiene 20 años. ¿Por dónde le dabas? Sí. Y no hay internet, ¿verdad? Obviamente, porque yo tengo 20 años. Ahorita en esta época.
O sea, yo 20 años, pero en esta época. En esta época. 2023, Sí, en esta época. negocio tú de 20 digital. años. Me emociono. Claro, y me diría, dámelas más rápido. Sí. Ese es el no. Entre más rápido pasen los no, más pronto encuentras el sí. Nadie llega al sí sin oír un no. Entonces hay que quitarle ese miedo al no, porque desde chiquitos nos enseñaron que era una palabra de rechazo. Esa palabra es tu mejor amiga. El día que tú la amas, la quieres y le pierdes el miedo, ¿verdad? Tú vas a hacer que las puertas se te abran. Brian Tracy me dijo algún día, tú sabes, si Brian Tracy te dice algo, yo soy sentada al lado de él y con mi iPad, ¿verdad? Porque en cualquier momento este señor me tira una pepita de oro. Me dice, Margarita, te voy a decir la palabra más importante en la vida. Yo, ¿verdad? Me dice, pedir. Sí, me dice, porque si tú no pides, la respuesta siempre va a ser no. Pero cuando tú pides y pides y pides, algunas veces vas a oír sí, y algunos sí van a cambiar tu vida para siempre. Entonces hay que quitarle ese miedo al no. Pídele a la vida, ¿verdad? La vida, el éxito, los logros le corresponden a la gente que pide. Yo estaba con don Francisco hace como 3 semanas y me contó que su primer trabajo, él fue 80 veces a pedirle al dueño, creo que era una radio, de esa radio que le diera una oportunidad. 80 veces. Hay gente que a la tercera se rinde, a la quinta, a la 12ª, ¿verdad? A la 30. Hay gente que a la primera. 80 veces me dijo, para que ese señor me diera una oportunidad. Entonces el no es dámelo. Entre más no oiga más rápido, más me voy acercando al sí. ¿Crees tú que influye la mentalidad de una persona en el éxito que tiene? ¿Qué tal meditación trascendental? Exactamente, sin importar tu ideología, sin importar tu religión, sin importar tu cultura, porque es una experiencia universal. Así como todo mundo puede leer, todo mundo puede tener la experiencia de lo que está antes de las letras, que es el silencio. ¿Cómo puede ayudar la meditación trascendental a una persona que nos está escuchando hoy que le interesa aprender? Esto es muy importante porque los resultados se van a ver en términos de la fisiología y lo que requiere cada persona. Sí. Entonces, lo importante es también aquí referirlos a maestros capacitados para enseñar esta técnica como se enseñaba antiguamente. Entonces, esto es muy importante, aunque hay pocos maestros de meditación trascendental en México, sí hay varios centros, hay algunas direcciones que podemos dar para que tomen contacto y para que empiecen a ver en sus propios términos cómo se da esta experiencia. Porque hay gente, por ejemplo, que dice, uy, sentía tanto descanso que mis manos las sentía como manoplas de béisbol, sí, de la relajación que yo tenía. Pero hay otra gente que dice, ay, entonces yo no estoy meditando bien porque no siento las manoplas. No, cada quien en sus términos va a empezar a sentir cómo se reduce la actividad mental, cómo la respiración se va haciendo más fina y lo más importante, cuando se abren los ojos, cómo estamos más despiertos, cómo estamos más llenos de inteligencia y de creatividad para entendernos, para entender al otro. Un negocio digital. Ya buscaría, ¿verdad?, qué problemas tiene la gente que yo le puedo solucionar. Es que mira, esta camarita es magia. A ti a mí nos pasa, uno prende y hay gente de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Texas, de New York, de Montreal. Y hay ciudades donde tú ni siquiera nunca has ido, sí, ¿verdad? Y la gente está ahí. Entonces le tienen que perder el miedo a esto, que estamos en la economía de la atención. El más conocido le gana al mejor. Tú puedes ser el mejor pastelero del mundo, pero si solo te conoce tu mamá, ¿quién te va a ir a comprar los pasteles? Entonces, si yo me devolviera, empezaría un negocio digital, ¿verdad? Probablemente el que estoy haciendo hoy, sí, que es ayudarle a la gente, porque la mente es el mayor activo y la gente tiene mucha necesidad de cómo manejar su mente, sus emociones y generar dinero, que es lo que hacemos nosotros. Entonces empezaría el mismo negocio, pero lo empezaría más rápido. Y hubiera quitado a mis 20 años el yo-yo. Ay, es que me veo muy gorda. No, tú prende la cámara y empieza. Como les digo yo, si igual el primer video solo va a ver tu mamá y tu esposo, pero si no posteas el primero, no vas a llegar al quinto, no vas a llegar al 10º, ¿sí? Gente que espera que todo sea perfecto para arrancar. No, mi vida, nadar se aprende tragando agua. Lánzate. Como yo te conté que cuando abrí Facebook transmití una pelea con mi marido. Exacto, pero me lancé. ¿Sí? Errores, y además los errores a veces se gana y a veces se aprende, pero nunca se pierde. Pero lo peor en la vida es la inacción. Yo era muy miedosa, a mí me daba miedo a mis 20 levantar un teléfono y hacer una llamada en frío, le tenía mucho miedo al rechazo. Ahora yo sé que el no es la escalera al éxito, el no es tu mejor amigo. Es como yo le digo a la gente, si yo te doy 40 piedras, Jorge, que no valen un peso, piedras, basura, yo te digo, pero cada que yo te dé 40 piedras, yo te voy a dar un diamante. ¿Te emocionarías cuando te doy una piedra o te enojarías? Me pasa eso, Pepe, te cuento.
Poniendo en contexto, meditación trascendental son 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde. Sí. Yo a veces medito cuando estoy muy cansado y me quedo dormido. A veces el tiempo, los 20 minutos, me pasa como si fuera un segundo. Y siento, a veces dura una eternidad la meditación. Pero hay algunas veces que realmente siento como si me fuera, ¿sí? Me quedo tranquilo, en paz, mi cuerpo lo siento mucho en armonía. Estoy quitando los pensamientos, pero justo en la meditación me vienen ideas, como por ejemplo el concepto del 1 más 1 igual a 3. Ahí lo sentí, ¿no? Esto puede ayudar, o el contar tu historia. Se me han venido unas ideas creativas de negocio, de decidir el título del primer libro cuando mi socio me decía, yo tenía mis dudas. ¿Por qué? ¿Por qué te genera tanta creatividad o sientes como... Yo lo explico así, pero no sé, a mis amigos yo no enseño, pero quisiera que me lo platicaras, sobre todo que me lo preguntan mucho mis socios. Yo digo, como yo lo entiendo es, la gente que se quiere poner mamada tiene que trabajar el cuerpo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Pero no nos enseñan una herramienta para trabajar la mente, para quitar pensamientos, para que lleguen unos nuevos. Pero no sé si lo diga bien a mis amigos. ¿Por qué? ¿Por qué me da esa creatividad que me han salido unas ideas increíbles? Porque lo que estás contactando es la fuente de tu energía, la fuente de tus pensamientos. ¿Has visto las botellas que tienen refrescos con gas? Sí. ¿Ves cómo van saliendo las burbujas y explotan de repente en la superficie? Si vas trazando de dónde vienen esas burbujas, hay unas burbujas más finas y más finas. Ya hay un lugar en donde ya no hay burbujas, pero todo ese burbujeo salió de un nivel más quieto que no se ve. Lo mismo ocurre con la creatividad. Sale de un lugar silencioso. Si tienes contacto con ese nivel, entonces empiezan a brotar ideas y luego cuando abres los ojos, ya las examinas con el sentido común. Sí. No vamos a utilizar la meditación trascendental para buscar esas ideas, pero resulta que al tener ese contacto de repente pueden borbotear y luego ya cuando abres los ojos y vuelve a persistir la idea, la examinas y dices qué maravilla, porque lo que pasa es que cuando estás más despierto, cuando tienes los ojos más abiertos, entonces de repente puedes ver las conexiones entre las cosas y una buena idea es conectar mundos. Eso es lo que es increíble, que tienes una mirada más amplia que te permite de repente decir, mira, esto de aquí que yo pensaba que no tenía nada que ver con esto otro, ahí está la clave. Steve Jobs precisamente hablaba de que esa era una de las técnicas más importantes que él tenía para ejercer esa creatividad en todos estos maravillosos inventos que trajo a nuestra vida cotidiana, en computadoras que jamás pensamos que íbamos a poder tener de manera tan accesible, de manera tan hermosa, y simple y sencillamente porque él decía, hay que conectar los puntos, connecting the dots. Ahí están, pero una mente que es estrecha no puede ver cómo se conectan los puntos. Y lo que ocurre es que cuando tú meditas y la mente, como tú dices, se amplía, sientes que se expande, esa expansión la llevas luego a la actividad. Cuando tienes los ojos abiertos, esa expansión, ese silencio permanece y eso te permite ver mapas distintos, conectar los puntos y eso permite lo que yo le llamo juguetonamente colisionar ideas, que se encuentren las ideas, que saquen chispas, que se exprese esa creatividad, que burbujee la creatividad. ¿Y desde dónde burbujea? Desde el nivel en donde al principio no vemos burbujas. Y ese nivel es ese nivel de quietud que estás tocando cotidianamente. Y lo importante es que no se trata de que tú estés intentando tener ciertas experiencias en la meditación. La clave de la meditación, como nos lo plantea precisamente Maharishi Mahesh Yogi, es que dejes fluir a la mente, que no la trates de controlar. Muchas veces se piensa que la mente es como un mono que está revoloteando de aquí para allá, de allá para acá y que hay que aplacar. Pero realmente Maharishi dice que la mente es como una abeja que está revoloteando de aquí para allá, pero que cuando de repente encuentra la flor,
se posa y liba el néctar. Y eso es lo que hacemos cuando meditamos. No tenemos que hacer esfuerzo y por eso no tratamos de controlar las experiencias. Habrán días en que se está liberando mucha fatiga y tensión en el cuerpo. La experiencia no puede ser tan clara y profunda como en otras ocasiones, pero en ambos casos, si la experiencia se está llevando a cabo con la naturalidad y la sencillez que implica, algo bueno está pasando en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Porque la experiencia está regida por dos principios fundamentales. La tendencia de la mente a ir a aquello que le da más placer, que le da plenitud. Y por otro lado, la tendencia del cuerpo de eliminar la fatiga y los obstáculos que impiden que podamos percibir esa plenitud. Y cuando se va empezando a tener esa plenitud, te vas dando cuenta de que las relaciones interpersonales mejoran la comunicación de manera espontánea. Yo recuerdo que había una persona que le enseñé a meditar y me decía, no, yo no he tenido ningún cambio después de practicar 3 días meditación trascendental, okay, pero la gente ahora es tan buena. Y lo que está planteándose claramente es que sí, había un cambio interno que hacía que precisamente uno pudiera ver la bondad en el otro cuando a veces vemos moros con trinchetes. Pepe, ¿crees que la meditación trascendental nos ayuda a incrementar el potencial en nuestro cerebro? Sí. Sí, definitivamente las experiencias que se plantean señalan que sobre el potencial mental que tenemos, ¿qué realmente hemos explorado de esos mundos internos? ¿No? ¿Qué es lo que hemos explorado en términos de conocernos hacia adentro? Conocernos en nuestros niveles más quietos. No en la actividad, sino en los niveles más quietos. Y resulta que, por ejemplo, psicólogos como William James decía que hemos utilizado muy poco el potencial de nuestra mente. Que esto es equivalente a que en vez de utilizar todo nuestro cuerpo para poner en movimiento algo, nada más utilicemos el dedo meñique. Bueno, pues la vida se va a volver muy compleja si para manipular un balón de fútbol nada más vamos a utilizar el dedo meñique. No estamos utilizando todo nuestro potencial. Y de lo que se trata entonces es de una experiencia de menos estrés, de menos ansiedad, que precisamente libera nuestra creatividad, libera nuestro potencial. Cuando decimos nuestro máximo potencial, ¿a qué nos referimos? Esto es muy difícil de medir porque uno dice, bueno, el máximo potencial, ¿en función de qué, no? Yo recuerdo que hace tiempo salieron a hacer unas preguntas en la calle, un reportero, para preguntar cómo veían la situación del país. Eso fue hace varios sexenios. Y entonces dijo una persona en la calle, hemos mejorado como un 10%. Y entonces yo decía, bueno, ese es el problema de las estadísticas cuando se usan sin ton ni son. ¿10% en función de qué? o sea, pero cuando se utiliza mucho este lenguaje de que estamos mejorando el 10%, el 15%, tendríamos que ver en qué variables, en qué posiciones estábamos antes para hablar de nuestro potencial. Lo que me queda claro es que en la medida que estamos más despiertos, de repente descubrimos cosas que podemos hacer que no eran imaginables hace 5 años y que cuando va creciendo la vida con esta posibilidad de abrir más los ojos, de abrir más la mirada, de tener más empatía con el otro, de entender al otro, entonces de repente nos damos cuenta que estamos pudiendo hacer cosas que no eran imaginables hace varios años. Y eso es lo mismo que ocurre con la meditación trascendental. La vamos practicando regularmente, día y tarde, y cuando no nos damos cuenta, de repente podemos hacer cosas que no habíamos imaginado hace 5 o 6 años. En mi caso me ha pasado con experiencias y proyectos que he tenido que verdaderamente, si me hubieras planteado que los hubiera podido soñar y los hubiera podido realizar, te diría, no me pasaba ni por la mente. Sí. Pero cuando se te abre precisamente la posibilidad de la percepción, y es más grande, y registras más, de repente empiezas a decir, tengo una idea para una novela que está planteando algo que no se ha planteado fácilmente o usualmente en la literatura. Tengo una idea para un proyecto creativo que no se ha jugado el día de hoy. Y luego de repente cuando te das cuenta que eso resuena con las demás personas y que verdaderamente estás haciendo una inteligencia creativa común,
es muy emocionante. Te puedo contar, por ejemplo, de un proyecto que hace tiempo realicé con un gran equipo de trabajo, porque yo creo en los grandes equipos de trabajo, que se llama Imaginantes. Una serie de episodios audiovisuales de 1 minuto, Sí. en donde contábamos una historia que habría de alguna manera la sensación de asombro. Son relatos que atrapan ese instante en el que se enciende el foco de la imaginación, Sí. ¿no? En un artista, en un creador, en un cineasta, en un científico. Retratar ese momento en el que se enciende la imaginación, y en episodios de 1 minuto hermosamente animados. Este proyecto se transmitió en televisión nacional, en todos los canales de televisión pública y privada, y lo que apareció fue muy emocionante, porque resulta que me empezaron a llamar, por ejemplo, maestros que cuando veían que se planteaban estos episodios en donde hablábamos de relatos de novelistas como Carlos Fuentes o García Márquez, los niños y niñas estaban yendo a las bibliotecas a buscar esos libros porque les emocionaba la creatividad que implica nuestras buenas novelas. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces hemos perdido la idea de por qué son importantes y grandes nuestros más interesantes novelistas y nuestros más grandes artistas, porque tocan zonas más profundas de nuestro corazón, con relatos que ensanchan nuestra imaginación y creatividad, y que nos revelan que verdaderamente tenemos la posibilidad de resonar con eso, ¿no? Sí. Y yo te cuento cómo nació esa idea. En una ocasión, yo fui con un amigo muy querido que se llama Manuel Gilardi, y entonces empezamos a hablar de cómo revolucionar la televisión. Y dije, está tan llena de ruido la televisión que lo que tendríamos que hacer es romper ese ruido, interrumpir, de repente hacer algo que es distinto y luego volver a cerrar la televisión y que te quedes con una sensación inquietante. Y entonces me dice, ¿cómo qué? Entonces le dije, fíjate que alguna vez vi una historia de un escritor italiano que se llama Italo Calvino, que me pareció maravillosa, y se la conté en 1 minuto. Y la historia es muy fácil. Italo Calvino, con una gran imaginación, nos plantea que hubo un tiempo en que juega con la hipótesis de que la luna estuvo muy pegada a la Tierra. Okay. Pero entonces su imaginación desbordada le hace pensar que si estaba tan pegadita la luna a la Tierra, la gente se podía ir en las noches en el mar, en excursiones nocturnas, con una barquita y con una escalera, y entonces ponías la escalera y ya dabas el salto a la luna porque estaba tan cerquita. Y por supuesto la luna estaba llena de estrellas de mar, peces fosforescentes atraídos por la fuerza de la gravedad, y tenía como una consistencia como de queso. Entonces tú dices, bueno, qué historia más maravillosa de Italo Calvino. Pero entonces resulta que en esa barca había una mujer de la que estaba enamorada secretamente un hombre. Y un día la mujer sube por la escalera, llega a la luna en la noche, y de repente la luna empieza a moverse porque se va a empezar a colocar en el lugar que la vemos hoy en día. Se va a empezar a alejar de la Tierra. El hombre tiene un momento de indecisión y la luna se va para siempre con ella. Y entonces termina Italo Calvino diciéndonos que esa es la razón por la que los perros aúllan en las noches de luna llena, recordando el dolor de ese hombre por la pérdida de la mujer amada. Y entonces recuerdo que mi amigo me decía, y mientras tú vas contando esa historia, empezamos a ver animaciones y empezamos a ver peces fosforescentes, y así nació Imaginantes, un proyecto que rompió la televisión, la forma de hacer televisión, pero lo más importante, llegó a lugares que ni nos imaginábamos, en donde las niñas y niños empezaron a descubrir que podían leer, y que leer era divertido, y que tenía estas historias que hacían que se nos abrieran los ojos, ¿no? Un gran proyecto. Tuvo un premio importante. Sí, ganó el New York Film Festival en el terreno de animación, con la dirección de amigos entrañables como Maribel Martínez y Luis Cabrera, que participaron precisamente en esta creación tan hermosa de estas animaciones, ¿no? Y lo que más importantemente descubrí es que precisamente todo esto tenía que ver con esa experiencia de mayor quietud que yo tenía interna, que me permitía de repente pensar lo que no se puede pensar.
imaginar lo que no se puede imaginar. ¿Cómo lo haces si siempre estás como caballo percherón, que solamente ve en una dirección y no tiene la posibilidad de ver otros lados? Resulta que en la meditación es como ir al cruce de caminos, en donde regresas al silencio, y desde ese cruce de caminos puedes agarrar cualquier dirección. Siempre estamos recorriendo la vida en una dirección, y esa dirección está como estereotipada, es la misma, siempre recorres las mismas cosas, piensas de la misma manera, y tienes algo que es espantoso, lo que se conoce como el sesgo de la confirmación, que empiezas nada más a tratar de oír y escuchar lo que es parecido a lo que te gusta a ti. Que eso es terrible, porque verdaderamente puedo estar ilustrado eso con un meme que vi que, por ejemplo, un papá está frente a la computadora y su hija se acerca por detrás y le dice: oye, papá, ¿no te estás dando cuenta que estás viendo puras noticias falsas? Y el papá se voltea y le dice: hija, ¿pero cómo van a ser noticias falsas si piensan lo mismo que yo? Eso se llama el sesgo de la confirmación. Estamos buscando noticias e información que coincide con lo que ya pensamos. Pero el problema de eso entonces es que las redes sociales lo que luego empiezan a hacer es encontraron ese algoritmo y entonces van a estar nada más dándote por tu lado y te vas a cerrar en una visión del mundo. ¿Cómo romper eso en nuestras vidas? Porque ni siquiera nos damos cuenta que tenemos esos sesgos. La clave para mí es regresar al cruce de caminos y de repente darnos cuenta que podemos tomar otras direcciones. Pero eso necesita cierto silencio interno y entonces salen proyectos que eran inimaginables, ¿no? Pepe, para ti, ¿qué es la trascendencia? La trascendencia tiene que ver con ir más allá de los límites en los que siempre nos movemos. Tenemos un pensamiento. Y trascender el pensamiento quiere decir ir más allá de las capas activas de la mente para de repente descubrir que hay un nivel que trasciende todas las formas, todos los pensamientos y de repente tocas el silencio. Eso es la trascendencia. Y le podemos llamar de diferentes formas. Algunas personas hablaban de que hay un reino de los cielos dentro de ti. Okay. Hay algunas personas que hablaban de que podías experimentar el nirvana. Otras personas te hablan de experimentar el samadhi. Y yo recuerdo que Maharishi... Nirvana es esa sensación de trascendencia, de liberación. Okay. Porque es una liberación también. Pero recuerdo que Maharishi nos decía, llámenle como quieran. Lo importante es experimentarlo. Y lo importante es que es natural, es sencillo y no tienes que creer en ello. Es como cuando estás percibiendo el color rojo. ¿Estás creyendo en el color rojo? No, ahí está enfrente de ti. Tiene que ver con unas frecuencias que se están moviendo de determinada forma y tu ojo lo registra como rojo. Bueno, el silencio no es imaginario. Es algo que cuando le das la técnica a la mente de una manera natural y sencilla, cuando no te das cuenta, estás tocando un campo trascendental y es trascendental porque va más allá de ti mismo y va más allá de mí mismo. Cuando estamos meditando, de hecho lo que está pasando es que estás tocando el silencio, no tan solo tuyo, sino el silencio de la otra persona. Si la otra persona está meditando y trascendió, tocó un silencio que es el mismo silencio tuyo. Y estamos hablando entonces de la posibilidad de ver que la vida podría estar más interrelacionada, podría estar más unificada y que no somos esa soledad que pensamos tener. Que en el fondo, como diría un anuncio de la librería del Fondo de Cultura Económica y de la editorial del Fondo de Cultura Económica, en el fondo todos somos lo mismo. ¿Qué? ¿Conociste a Maharishi? Sí. ¿Cómo? Cuando tomé el curso de preparación de profesores de meditación trascendental y tuvimos la oportunidad de estar viendo realmente su sentido del humor, su sentido de inteligencia y creatividad de una cultura que es distinta a la de nosotros, pero es parte del acervo del conocimiento humano. Fíjate que en mi vida he tenido la posibilidad de conocer hombres y mujeres de conocimiento de distintas culturas en sus más altas expresiones, desde los premios Nobel de fisiología, de ciencia, de física, los más notables científicos mexicanos, contemporáneos y científicas, y al mismo tiempo he tenido oportunidad de conocer los más grandes sabios
de otras culturas como la cultura oriental. Una cultura como la occidental se ha especializado en la parte de explorar el mundo de afuera, tratar de asomarnos hasta el Big Bang, porque eso es muy interesante. Lo que ha logrado la ciencia es maravilloso. ¿Cómo es posible llegar tan lejos? Lo que está más allá de nuestra visión, lo que está más allá de nuestro alcance. Y fíjate que esto es muy interesante porque tiene que ver con un principio que ocurre todos los días y no nos damos cuenta. Cuando estamos viendo la luz del sol, vemos lo que ocurrió hace 8 minutos. Cuando vemos las estrellas, ¿Cómo? a la luz del sol le tarda 8 minutos en llegar a donde estamos nosotros en la Tierra. Okay. Entonces es como tiempo diferido, como cuando decimos en televisión hay un delay. La luz del sol que tú estás viendo le tardó 8 minutos y cuando lo estás viendo aquí es algo que pasó hace 8 minutos. La luz de las estrellas, estás viendo lo que pasó hace millones de años. Le tarda tanto tiempo a la luz de las estrellas y a veces incluso ya han desaparecido esas estrellas y a ti apenas te está llegando su luz. Y si vas más lejos con radiotelescopios, ya puedes tratar no tan solo de penetrar lo que ya no se puede ver, sino a través de radiotelescopios las frecuencias de sonidos te van informando, y lo más que hemos llegado es algo que se llama radiación cósmica de fondo, que es lo que ocurrió los 300,000 años después de que ocurrió el Big Bang. Y si pudiéramos llegar más lejos, estaríamos casi tocando nuestro propio origen, el mismo origen del universo. Y hay algo que me dijo el premio Nobel de Física George Smoot que me pareció muy interesante. Cuando tú estás oyendo la radio en la noche y vas en un automóvil y de repente en el automóvil dejaste prendida la radio, pero tú sigues viajando y ya ni siquiera hay transmisiones, a veces empiezas a oír un ruidito que ocurre en la radio que es como una estática. Sí. Unos clic, ¿no? Ahí estamos haciendo efectos especiales tú y yo. Y entonces esa estática, si estuvieras en tu casa, podría ser causada por el electromagnetismo de un aparato como un refrigerador. Pero decía George Smoot que a veces esos sonidos provienen desde hace miles de millones de años y apenas nosotros los estamos escuchando. Estamos escuchando nuestro origen, estamos escuchando los sonidos que ocurrieron después del Big Bang. Si le pusiéramos el nombre de un cuento a esta historia, sería Cuando el origen nos alcanza. Estamos alcanzando lo más remoto, estamos llegando a lo que ocurrió hace 13,800 millones de años. Y como diría un premio Nobel también al que entrevisté, que se llama, que es un premio Nobel maravilloso, que tenía mucho sentido del humor, y entonces él me decía que sí, el Big Bang ocurrió hace 13,800 millones de años, un jueves por la tarde. Pero bueno, esto nos habla pues del alcance que tiene la posibilidad de la ciencia de ir lo más lejos de lo lejos. Pero ¿y por qué no podemos ir a lo más cerca de lo cerca, a lo más íntimo de lo íntimo? Y eso es lo que es explorado con estas técnicas tan antiguas, y tuve la fortuna de conocer un sabio de esa cultura de Oriente como Maharishi Mahesh Yogi. ¿Cómo lo alegría, mucha alegría. Lo que primero veías es que tenía una carcajada tan natural que eso a mí me ganaba, porque yo pienso que donde no hay sentido de humor, estamos en problemas. De hecho, hay un novelista que se llama David Grossman, que decía que uno de los grandes problemas es que nos pudrimos en sobriedad. Estamos todos así, muy sobrios. Queremos no decir nada que sea impropio, no ser vulnerables, y de repente descubrir que viene una carcajada del alma en donde no le importa al otro que te vea con esa alegría, en tiempos en donde uno de repente dice, pero ¿qué se está riendo? ¿No? Si las cosas están tan difíciles, sí, ¿por qué te ríes? Y de repente es descubrir que precisamente esa canción que se llama El tonto de la colina,
de alguna manera estaba inspirada en Maharishi Mahesh Yogi. Okay. Porque era la sonrisa de alguien que veía que el mundo está girando, pero que tenía un secreto que tal vez es clave para tratar de vencer esta oscuridad y esta ignorancia y esta violencia que sí existe, que vemos a nuestro alrededor, que no la podemos negar, pero que también no nos damos cuenta de que la forma de combatirla también tiene que ver con la posibilidad de abrir nuestro mundo, de abrir nuestra percepción. Porque, como decía Abraham Maslow, si todo tu instrumento es un martillo, todo lo vas a ver siempre en forma de clavos. Sí. Entonces, ¿cómo hacer que nuestros instrumentos de percepción sean mucho más grandes para realmente solucionar las cosas? Y por eso me importa también tanto el desarrollo de la ciencia, porque la ciencia y el pensamiento crítico son indispensables para transformar nuestros mundos, para transformar nuestra visión. Y en este marco creo que el pensamiento crítico es algo que se tiene que nutrir desde la educación de la infancia, descubriendo dos cosas: el silencio y la actividad, el silencio y el pensamiento. Y mientras más fuerte es tu silencio, más posibilidad de transformar las cosas. Pepe, desde tu punto de vista, escribes a él en una palabra. ¿Sabes por qué hoy hay gente que cada día ríe menos? ¿Por qué la gente no se ríe? Porque la verdad estamos envueltos en un profundo sufrimiento. En un profundo sufrimiento y en una profunda ignorancia. Y eso es... Y fingir la alegría es uno de los problemas de ese sufrimiento. Que vemos en todos lados risas fingidas. Y entonces, ¿por qué? Porque no existe esa alegría. Y esa alegría entonces es la alegría falsa, la alegría de la sacarina, la felicidad que está de alguna manera prefabricada, sí, y no la que sale del fondo de tu ser. Descubrir eso nuevamente es importante y es como descubrir un misterio que está a la vista. Recuerdo que el poeta Homero Aridgis decía que lo más extraño es que el misterio más grande que tenemos en la vida lo tenemos frente a nosotros. Ahí está el sol y está ahí tan visible que no nos damos cuenta que es un misterio de vida, porque sí, es el que está irradiando energía y el que está irradiando luz. Y entonces los grandes misterios a veces están en una zona tan íntima que se nos han mantenido como un secreto, como algo que se piensa que eso solamente se va a revelar en algunas creencias cuando te mueras y entonces alcances el cielo. Y entonces siempre estamos posponiendo la felicidad y estamos posponiendo el cielo y estamos posponiendo la alegría para cuando verdaderamente llegue, y mientras tanto nos portamos con una austeridad, con una tristeza, sí, que de repente dices no es inspirador para niñas y niños. Pero lo que es claro es que cuando el conocimiento está ahí y tienes maestros que verdaderamente son maestros que generosamente comparten sus visiones del mundo tanto en Occidente como en Oriente, lo que encuentro es que no hay un momento más hermoso en la educación que ese instante invisible pero real en el que se enciende la mirada de una niña o de un niño porque ha descubierto un trozo de belleza, un trozo de conocimiento, un trozo de alegría real. Y eso lo genera la educación. Y eso lo genera el conocimiento. Pero el conocimiento entonces tiene que ser más completo, de los mundos externos y de los mundos internos. Pepe, hablando del tema de la educación, de enseñar, sé que tú enseñaste meditación trascendental en la cárcel. Sí. ¿Por qué? Resulta que nos pidieron en una cárcel en donde había mucho estrés, en el reclusorio preventivo Oriente, sí, que si les podíamos enseñar a los reclusos meditación trascendental. Okay. Y entonces algunos de los que pensaban que, bueno, pero es que eso puede hacer que la gente levite. ¿Y qué tal si se salen, se escapan de la cárcel levitando? Y entonces yo le decía al director de ese reclusorio, si ocurre eso ya son santos, ya están rehabilitados. Pero el punto es simple y sencillamente plantear que hay toda esta imaginación de que efectivamente se van a empezar a desarrollar más capacidades y más creatividades, pero lo que era de verdad hermoso era estar en un lugar de tanta tensión, okay, y de repente ver que se aprende meditación trascendental
y que no es una experiencia de autosugestión, sino que después de estar con tanta fatiga, de repente dicen, pero gracias que estamos teniendo esta experiencia. Y recuerdo que un amigo mío que apenas estaba conociendo y que iba a ser uno de mis grandes amigos por destino, Sí. por azar, oyó que yo estaba practicando meditación trascendental y que estaba enseñando en reclusorios. Entonces me dijo, te quiero acompañar. Él es un gran novelista. Hice con él un libro que se llama Novelista de lo Invisible, porque otra de las formas de penetrar estos niveles más profundos del ser humano es a través de las novelas. Sí. Las novelas son una especie de cerebroscopios. Fíjate que esto es muy interesante. Un premio Nobel de literatura que se llama Isaac Bashevis Singer dice que la primera mujer que él amó en su vida era una mujer que le dijo que ella tenía la capacidad de leer y ver los pensamientos de los demás. Y dijo, pero el problema es que no te estoy presumiendo, no estoy alardeando, porque a veces ver lo que está pensando el otro puede ser muy difícil. Entonces dice, por eso Dios nos hizo con un cráneo, le decía, para que no nos asomáramos a ver lo que está pasando ahí adentro. Pero los novelistas tienen la curiosidad de hurgar, de tener esa especie de cerebroscopios que nos da la literatura para retratar lo que pasa dentro de la mente de un personaje. Sí. Y cuando lees la mente de un personaje, estás leyendo tu propia mente. Se te está creando un espejo para que te puedas ver a ti mismo y puedas ver cosas de tu interior que de otra manera jamás te asomarías a ver. Y entonces, bueno, este gran novelista se interesó tanto que aprendió meditación trascendental. Y este es un libro que escribimos a 4 manos, en donde de alguna manera construimos la novela del novelista. La novela, la historia, el ensayo, el diálogo, que nos permite ver justamente lo que está más profundamente dentro de nuestro ser. Y recuerdo que cuando terminamos esa experiencia en el reclusorio, salimos de la meditación y los dos sentíamos una sensación de mucha felicidad. Él me dijo, yo quiero aprender meditación trascendental después de lo que vi. Porque dijo, ¿cómo es posible que haya pasado esta experiencia aquí? Y entonces cuando íbamos en el coche, me dijo, te voy a recomendar un libro. Y me recomendó un libro que era un ensayo que tenía varios autores. Uno de ellos, Arthur Koestler, y otro de ellos, Aldous Huxley. Y Aldous Huxley se hacía una pregunta muy sencilla que me pareció maravillosa. Decía, ¿por qué son preciosas las piedras preciosas? Y es una pregunta que uno dice, bueno, ¿de qué se trata esto? Uno podría decir, bueno, porque las piedras preciosas son muy escasas y por eso su valor económico las hace más notables. Pero resulta que él decía que no hay nada más duro y material que una roca. Si tú quieres hablar de la materia oscura, tupida, densa, hablas de una roca. Sin embargo, cuando las rocas son cristalinas, como en las piedras preciosas, tienen la capacidad de filtrar luz. Y te recuerdan que hay una zona de tu cerebro que, a pesar de que tú también en tu cuerpo eres materia densa, dura y opaca, puedes filtrar luz. Y te recuerda una zona de tu interior que tiene que ver con esa felicidad, con esa luz interna que justamente se abre cuando la percepción es más clara, más serena, más profunda. Y entonces recuerdo que nos quedamos viendo y fue una sensación muy hermosa porque ¿en dónde están las piedras preciosas en nuestro cuerpo? En los ojos. Los ojos son como piedras preciosas. ¿Tú quieres ver el interior de una persona? Lo más cristalino que puedes ver, lo más transparente, son los ojos. Te asomas a través de los ojos y de repente sientes lo que está sintiendo el otro. Si te pones lentes negros, lentes oscuros, como hacen ciertos políticos, lo que están haciendo es tratar de taparse para que no los leas. Pero tenemos esa capacidad de tener empatía y de eso justamente tratan las novelas. Y esa es otra de las facetas que yo he explorado. He escrito varios libros, uno muy interesante, una novela que se acaba de reeditar, que se llama El libro del destino. Es una novela que reaparece en edición de bolsillo. Es una novela que a mí me parece muy
hermosa por las historias y narraciones que se juegan ahí, porque si es cierto que podemos tener personajes que en la vida cotidiana y real se pueden abrir a otras posibilidades de percepción, ¿por qué no aparecen personajes con esa dignidad en las novelas? Y esta es una novela que precisamente tiene que ver con... El libro del destino. El libro del destino. ¿Qué es el destino, Pepe? Pues tiene que ver justamente con la pregunta con la que tú empezaste esta charla. ¿Qué es el destino? Un poeta que se llama Álvaro Mutis lo decía de esta manera: los emisarios que tocan a tus puertas, tú mismo los llamaste y no lo sabes. El destino está hecho de un juego de acción y reacción, de un juego en el que tú construyes tu propio destino. Y de repente cuando tienes el rebote de tu acción, dices, ¿quién escribió esto? Sí. Tú mismo lo escribiste y no te has dado cuenta. Entonces, ¿cómo cambiar nuestras historias? ¿Cómo cambiar las novelas de nuestras vidas? Creo que eso es de verdad fascinante. Ese juego de acción y reacción en la física se explora a través de la tercera ley de Newton, que nos dice: a toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad en sentido inverso. Pero los dramaturgos han soñado también en explorar esos juegos de acción y reacción, pero en las relaciones humanas. Entonces montan sobre el escenario teatral, vas a tener a personajes que dicen una palabra y el otro reacciona, y el otro dice una palabra, y tú sabes que las palabras, los gestos, las acciones que tienes tienen consecuencias en lo que dice, en lo que le pasa a la otra persona. Una sola palabra puede destruir una relación interpersonal. Y esa es una de las experiencias más difíciles que podemos tener. No, perdón, me desdigo, ¿no? Ya lo dijiste. Y se empieza a dar un juego de acción y reacción. Y curiosamente, este juego lo estudian los dramaturgos. Yo conocí de un maestro de teatro que estaba tan acostumbrado a crear personajes y sus historias y la forma en que accionan y reaccionan de sus historias, que las escribía sobre el papel, pero estaba ya tan acostumbrado a eso que en la vida cotidiana veía a sus estudiantes y de repente le decía a uno de ellos: si le sigues hablando en ese tono a tu novia, te va a cortar, porque ella no le aguanta el tono del melodrama. Y entonces esto a veces no, como que intuitivamente nos damos cuenta de eso, pero justamente por eso es importante la lectura, porque empezamos a descubrir ese juego de acción y de reacción, y de repente decimos: yo no quisiera ser como ese personaje en esa novela. Sí. Y yo quisiera tal vez construir una novela distinta en mi vida. Y justamente en esta novela lo que exploro es que en India este juego de acción y reacción se estudiaba a través de lo que le llaman el Jyotish, que es simple y sencillamente un instrumento para ver cómo se va jugando el karma de la acción y la reacción, no en un escenario teatral, sino en la vida cotidiana. En el escenario teatral se llama drama. Sí. Y curiosamente, drama viene de la palabra griega que quiere decir acción. Y no es ni siquiera una acción buena ni mala, es acción, reacción. Acción, reacción. Es como una tubería de causas y efectos. Y entonces, drama es lo que se juega en un escenario teatral. Sí. Pero resulta que en India el mismo concepto se llama karma, que no quiere decir tampoco tu karma. Tú no piensas enseguida que es tu karma espantoso. No, es también tu karma maravilloso, porque a veces también, si tú sembraste acciones que traen belleza, te regresa belleza, te regresa inteligencia, te regresa imaginación. Y resulta que estos grandes sabios de la antigüedad estudiaban ese juego de acción y reacción, pero no sobre el escenario teatral, sino en la vida cotidiana, para ver cómo todo está comunicado con todo, y las configuraciones que tú encuentras en los cielos y en las estrellas y en lo que tú estás haciendo cotidianamente, de alguna manera te están hablando. Es como un espacio de sincronicidad, que yo creo que a todos nos ha pasado, que de repente estás pensando en una persona y justamente esa persona te habla por teléfono, como si pudieras estar leyendo de una manera teatral, pero en la vida cotidiana, los presagios
de lo que te está adelantando el tiempo, que te está diciendo, mira, por aquí hay algo que apareció hermosamente detrás en tus espaldas que me habla de que probablemente la acción va a seguir un curso más armonioso. Eso lo estudian mucho los dramaturgos y por eso se habla de que si se rompe un espejo viene una tragedia, porque está representando simbólicamente eso. Pero ¿cuántos de nosotros no nos ha tocado en nuestra vida cotidiana que de repente hay un símbolo que de repente decimos, estoy pudiendo leer que aquí va a pasar algo importante, porque nuestras propias historias son novelas y no nos damos cuenta, porque vivimos la vida muy fragmentadamente y no nos damos cuenta de los capítulos que estamos escribiendo. Hay un novelista que se llama Juan José Millás, español, que tiene una novela que se llama Dos mujeres en Praga, que empieza con un anuncio de ocasión que aparece en un periódico que dice lo siguiente: usted pone la vida, nosotros le escribimos su novela. Y recuerdo que él me decía que todos mereceríamos tener una novela de nuestras propias vidas para entender qué tipo de historia estamos haciendo con nuestras vidas. Pero como no tenemos esas novelas, lo afortunado es que hay tantas novelas y tantas películas y tantas historias que de repente al ver esas novelas, al leerlas, al ver una película, de repente te hacen un espejo con lo que tú estás viviendo. Y a veces te preguntas, si pudieras desviarte 1 milímetro de la historia que has estado contándote y que has estado haciendo con tu vida para hacer una novela más interesante y no vivir en melodrama barato. Melodrama, esa palabra la utilizo mucho yo con mi compadre, ¿no? Que tenemos muchos melodramas en la cabeza, ¿no? En el trabajo, en todas partes. Nos gusta estar ahí con el corazón apachurrado y que luego se desapachurre y todo esto. Pero la vida puede estar en otra dignidad que también tiene emoción. Porque no se trata... ¿Cómo salir de un melodrama, Pepe? ¿Cómo salir de la gente que está atrapada en melodramas? Hay muchas personas hoy nos están escuchando, están atrapados en su melodrama. ¿Cómo que han estado marcados por